La intención nuestra siempre es que las personas que vienen empiecen a reconocerse creadores de su realidad. Creo que somos creadores de la realidad y la intención de esta charla va a ir apuntando a eso también, a que con los diferentes puntos que vamos a ir viendo empiecen a hacerse esa idea. ¿Ok? Y hoy particularmente, bueno, vamos a hablar sobre biodescodificación. Entre tantos temas que brindamos acá, bueno, la biodescodificación es como nuestro fuerte. Si bien hace 8 años que tenemos el instituto, hace 12 años que estudio, practico y trabajo con la biodescodificación. Hace 8 años que puedo abrir el instituto, pero hace mucho tiempo que yo ya vengo con la biodescodificación estudiando y trabajando. Entonces, bueno, podemos poner como una definición, si quieren, de biodescodificación y a partir de ahí empezamos como a desglosarla y a analizarla. La biodescodificación es un método, ¿vale? Es un método que tiene una serie de pasos, que tiene una serie de protocolos, una serie de ejercicios, que siempre que vos lo apliques de la forma en la que se enseña el método, vas a llegar a ciertos resultados, ¿vale? Entonces, es un método que permite identificar el conflicto emocional detrás del síntoma. ¿Ok? Vamos a empezar por ahí y después continuamos. Pero fíjense que ya empezamos a tener una definición interesante. Es un método que permite identificar el conflicto emocional detrás del síntoma. Hoy cuando uno tiene una enfermedad, no nosotros que ya estamos un poco más evolucionados, ¿no? Pero el común denominador, cuando se enferma, ¿por qué cree que le da la enfermedad? ¿Por qué cree que aparece la enfermedad? Un desequilibrio físico. La enfermedad es el síntoma. ¿Alguno le ha... A ver? Yo tengo, bueno, la idea por mi hermana que está con la medicina china, que Sí. tenía un conflicto con la energía. Un conflicto con la energía. Pero bueno. Ok, bueno, pero imagínate que, bueno, pensá que las respuestas que me están dando tienen que ver con una respuesta más asociado al desequilibrio, a la energía, al síntoma. Nosotros ya estamos como, entiendo por lo que me fueron contando al principio, ya están como en una búsqueda o están en un camino. Te vas a la calle, al que pasa por acá el kiosquero, le preguntás, ¿por qué te enfermas? ¿Qué piensan que nos va a decir? ¿Por qué uno se enferma? Porque no sé, porque me contagié, porque como mal, porque... Me contagié, como mal, tomo alcohol, ¿no? Porque fumo. Fíjate, me contagié, tomo alcohol, Como mal. fumo, la comida. Algunos hasta le atribuyen, no sé, la causa de su malestar al clima. No duermo bien. O no dormir. ¿Nunca te pasó de escuchar a alguien que te dice, no, me resfrié porque salí de bañarme y me dio el aire? ¿No? O me acosté con el aire prendido, ¿no es cierto? Ahora, si nosotros lo vemos de esta manera, a como lo ve el común denominador, podríamos decir. Nosotros no, porque ya digo, estamos como un pasito más arriba, ¿no? Que no hay paso más arriba ni más abajo, pero digo. La causa, ¿dónde está puesta de la enfermedad? En el otro, en el alcohol, en el cigarrillo, en la comida, en el clima. Por ende, la causa está afuera. ¿Sí lo ven? Y la biodescodificación nos dice que la causa detrás del síntoma está en los conflictos emocionales. ¿Que quién lo vive? Uno. ¿Ok? Entonces fíjate que ya empezamos a cambiarle el significado a la enfermedad, o la causa de dónde viene la enfermedad. Empezamos a comprender que no viene de afuera, sino que viene de adentro.
Y hablamos de los conflictos emocionales. ¿Por qué? Porque una pregunta básica. ¿A quién de nosotros nos han enseñado a gestionar nuestras emociones? Por ejemplo, a gestionar una separación, una pérdida, un me echaron del trabajo, un encontrar a mi pareja con otra mujer, un veo a mi hijo que se está drogando, no sé. Las vivencias de la vida, más o menos traumáticas, vivencias de la vida que uno se encuentra y que nos llevan a vivir diferentes estados emocionales. ¿Quién nos enseñó a gestionar eso? Nadie. Entonces, la emoción, por definición, ¿qué es? Energía. Viene del latín emotio, que significa energía en movimiento. Y hay una frase por ahí de Einstein que dice: la energía no se elimina ni se destruye, se transforma. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una energía que no se sabe gestionar? Que se está dentro en el cuerpo sin saber cómo expresarse. Está bloqueada. Y una energía bloqueada, ¿qué pasa después? El caos. Trae un síntoma. ¿Ok? Uno se enferma, exactamente. Porque el hecho es como en algún punto tener una botella de gaseosa o de champán y estar batiéndola así. ¿Cierto? Todo ese movimiento interior, de ese movimiento emocional que uno no sabe gestionar, bueno, al final va a parar a nuestro estado físico. Es un método que permite identificar el conflicto emocional detrás del síntoma. Ahora, ¿qué es síntoma? Acá también le vamos a añadir un concepto nuevo a esta palabra. ¿Qué es síntoma? Puede ser un dolor, puede ser una afección física. Un dolor, una afección física. Por lo general, tenemos entendido al síntoma como un malestar físico, ¿no es cierto? Como señales del cuerpo de que algo no está funcionando bien. Síntoma. Nosotros le vamos a añadir a esta definición de síntoma otra cuestión. ¿Qué es? Síntoma es todo aquello que impida que vivas pleno y feliz. Eso es síntoma. Para nosotros, desde el Instituto Argentino en Capacitación Emocional, y todo síntoma lo vamos a poder abordar con el método de la biodescodificación. Es todo aquello que impida que vivas una vida plena y feliz. O sea que no solamente abarca el aspecto físico, ¿no? Porque decís, tengo un cáncer. ¿Es un síntoma? Y sí, más allá del síntoma en sí, ¿no te está dejando vivir pleno? Y la verdad es que no, entonces es un síntoma. Un problema con mi pareja, que nos peleamos constantemente, ¿es un síntoma? ¿No te está dejando vivir pleno? Y la verdad es que no, es un síntoma. Ataques de pánico en el campo. Ataques de pánico. ¿No me está dejando vivir pleno y feliz? No, me da miedo salir, no sé cuándo me va a agarrar. Es un síntoma. Lo más común sería la depresión. La depresión. La gente está deprimida. La depresión, exactamente. La ansiedad. El estrés. ¿No es cierto? Fíjense que hoy ya se empieza igualmente a escuchar dentro de la comunidad médica, porque nosotros tenemos muchos médicos, muchas personas obviamente que vienen y que nosotros las mandamos a los médicos a hacerse los estudios para poder hacer la biodescodificación, ahora van a entender por qué. Pero por lo general se está empezando a escuchar ahora esta palabra estrés, ¿no? Entonces la persona se va al médico, le dice: me duele la cabeza, me duele la panza, tengo un problema en la piel, le dan la cremita, le dan el jarabe, le dan la pastilla, pero le dicen: mira, para mí que estás estresada un poco. Claro, como que en algún punto empieza a aparecer la palabra estrés. Pero que te diga que estás estresada es como que te digan, no sé, que es de día o que mañana va a salir el sol, ¿no es cierto? No te están diciendo nada que no sepas. ¿Quién no anda estresado por la vida?
¿A quién no le pasa cosas? Bueno, lo que la biodescodificación nos propone es un poco más allá, porque nos dice que si bien hay estrés, nos dice que hay conflictos emocionales específicos, puntuales. Entonces, si nosotros sabemos que una enfermedad o un síntoma aparece por un estrés específico o conflicto emocional preciso, bueno, es más fácil en algún punto abordarlo. Podemos decir estrés, bueno, estrés, tengo un montón de estrés. Que decir, mira, tienes este conflicto. Entonces, todo lo que no nos deje vivir pleno es síntoma, ¿vale? Un problema de pareja, un problema económico, ¿no? No llego a fin de mes. ¿No te está dejando vivir feliz? No. Buen día. Entonces un síntoma, ¿vale? Todo aquello que impida que vivas pleno y feliz es un síntoma. Todo síntoma lo vamos a poder trabajar con el método de la biodescodificación, ¿vale? ¿Qué tal hasta aquí? Muy bien. Bueno, vamos a comenzar un poco poniendo un marco de historia, porque esto tiene una historia, nace en un momento, empieza en un lugar y evoluciona hasta hacer hoy la biodescodificación. Pero esto inicia en el 1982, algo nuevo, quizás muchos estábamos vivos para ese momento, o sea que es algo contemporáneo, a diferencia de la medicina, la física, ¿cierto? Que ya tienen 500 años de historia. Es algo que el psicoanálisis es algo que todavía por eso creamos también este instituto, para difundir, porque todavía hace falta que esto se expanda. 1982, el doctor Hammer, no sé si han escuchado nombrarlo al doctor Hammer, médico alemán, oncólogo, trabaja con personas con cáncer, vive una historia, una situación dramática, traumática, si le pudiésemos llamar, donde su hijo con 18 años tiene un accidente, está 4 meses en terapia intensiva y muere. Entonces, a raíz de ahí, al tiempo, a él le diagnostican un cáncer de testículo, ¿vale? A la mujer, a la esposa, le diagnostican un cáncer de mama, ¿vale? Entonces, él empieza a pensar, porque hasta ese momento no se pensaba y no se hacía esa asociación, si este conflicto que vivió, ese estrés, ese trauma, esa tragedia, tiene relación con su cáncer. Y empieza a pensarlo porque él hace como el proceso tradicional de la época. A ver, ¿mis padres tuvo cáncer de testículo? No. Mi abuelo tampoco, porque estaba instalado hasta ese momento, que todavía está presente, el determinismo genético, ¿no? Si la abuela tuvo cáncer, vas a tener cáncer, ¿no? Cuando en realidad no es así. Ya se ha comprobado que no es así. Ahí estamos desbloqueando. Bueno, hoy te vas a llevar información para reforzar ese desbloqueo. Pero los médicos, no salva la pregunta, ¿antecedentes familiares? Exacto. Eso no se cree, no, porque yo me siento así porque mi mamá lo tiene, no. Que ahora vamos a ver que en parte sí se hereda, pero no de una forma determinada. No es como determinista en el sentido de que si ella tuvo, vos vas a tener. Porque hay unas nuevas ciencias que empezaron a crearse a partir de estos descubrimientos y otros que han llegado a la conclusión de que hay una información genética, obviamente, pero no es determinista. Se puede cambiar. Exacto. Exacto. Están, exactamente, pero no es determinista. Entonces, eso ya es un cambio de paradigma completo. A alguno sentirse víctima de sus genes, a uno no estar como destinado a vivir una cierta vida, cuando no. Cáncer de testículo. Entonces, claro, Hammer hace ese análisis para atrás y dice, pará, mi familia no tiene cáncer de testículo. Por otro lado, dice, soy una persona que soy médico, oncólogo, me dedico a mi profesión, a mis pacientes y trato de ser una persona de ejemplo. Como bien, salgo a entrenar, ¿entendés? Tengo pensamiento positivo para ayudar a mis... ¿Por qué me dio a mí el cáncer? Entonces, ahí es que empiezas a hacer esa asociación. ¿Será que este conflicto, esta pérdida,
tiene que ver con esto? Entonces lo que hace es, de una forma metódica, científica, es preguntarle a todos sus pacientes que tenían cáncer de testículo qué le había pasado antes de, ¿no? ¿Qué pasó antes de la aparición del cáncer de testículo? ¿Viviste algún drama, algún conflicto, alguna historia? Fíjate que en la mayoría de los casos el cáncer de testículo se asociaba a una muerte de hijo. En la mayoría de los casos, todos los que tenían un cáncer de testículo anterior habían tenido una muerte de un hijo. ¿Ven que es muy diferente decir, ¿por qué te enfermaste? Por estrés. A decir, no, me dio el cáncer porque se me murió un hijo. Y volvemos a la pregunta, ¿alguno de nosotros se nos enseña a gestionar la muerte de un hijo? No. ¿Te das cuenta? Entonces, si no sabemos gestionarlo, ¿qué va a hacer el cuerpo? Va a manifestar la no gestión de esa situación. ¿Me explico lo que quiero decir? Cáncer de testículo, muerte de un hijo. Ahora, empiezan a aparecer cosas que son interesantes en esta investigación que Hammer hace, porque se da cuenta que la muerte de hijo aparece detrás del cáncer de testículo, pero que no necesariamente tiene que ser la muerte de un hijo real. Hay personas que tenían un cáncer de testículo y lo que vivían estas personas eran la sensación de muerte de un hijo. Es decir, que no se les moría el hijo, pero ellos sentían que se les moría. Miedos, temores, sensaciones. Entonces, estos miedos, temores, sensaciones vienen de situaciones en donde esta situación a la persona le lleva a pensar, a sentir que su hijo se murió, aunque no se haya muerto verdaderamente. Entonces, esto a Hammer le llamaba la atención, porque decía, ¿cómo puede ser? A mí se me murió mi hijo, a vos no, ¿cómo que te dio el cáncer? Bueno, pasa que ahí empiezan a salir las historias, donde, por ejemplo, una mujer que iba con su papá y le decía, mira, papá, me quiero casar con este hombre, lo amo, es el amor de mi vida. Y el hombre ahí como que, ¿cómo te vas a casar con este tipo que no sirve para nada? Búscate a alguien mejor, no te mereces eso en tu vida. Y bueno, ¿y qué hace la chica? Vos no me vas a decir a mí con quién yo me voy a casar, mi vida, me voy con mi pareja, me voy de casa, cierra la puerta y me muero para vos. No sé si me siguen. Y ese cerrar la puerta, y ese me muero para vos, y ese no volver a ver nunca más a mi hija, sensación de muerte. Es una pérdida. No es una pérdida real, ¿no? Digamos, no se me muere. Pero el hecho de estar transitando como un duelo, el hecho de sentir que la perdí en cierto punto, ¿qué tal? Me va a llevar al mismo síntoma. El baño al fondo. ¿Ok? Porque hay una particularidad que se empieza a dar cuenta este médico, que nuestro cerebro vive el conflicto, somatiza el conflicto, tanto si el conflicto es real o si es sentido. ¿Me explico lo que quiero decir? Si yo siento que se me muere mi hijo, para mi cerebro es como si se muriese mi hijo. Más allá si ha sido de forma real. Y el cuerpo reacciona de la misma manera. ¿Ok? Ahora, otras personas tenían el mismo cáncer por la muerte de hijo, pero en este caso el llamado hijo simbólico. ¿Y qué es un hijo simbólico? Un hijo simbólico es alguien que no es mi hijo, pero que yo considero un hijo. ¿Se imaginan, por ejemplo? Un sobrino, un ahijado. ¿Cómo? Hijo del corazón. Hijo de corazón, que puede ser el amigo de mi hijo que lo vi crecer, por ejemplo, ¿no? Una mascota. ¿Cuántos dicen o han escuchado por ahí decir, es mi hijo? ¿No es cierto? Entonces, dijimos que para el cerebro aquello que es sentido es real, ¿sí? Entonces,
Para el cerebro, si yo considero a alguien un hijo, lo va a considerar un hijo, así no sea un hijo. ¿Me explico lo que quiero decir? Entonces, frente a la muerte de un hijo simbólico, o a la sensación de muerte de un hijo simbólico, cáncer de testículo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esto nos genera tal movimiento interno que no sabemos qué hacer con eso, que al final el cuerpo reacciona. ¿Ok? Ahora, lo que Hammer es preguntarse, lo que Hammer hace es preguntarse, ¿no? ¿Qué tiene que ver el testículo? O sea, ¿por qué me dio un cáncer en el testículo y no me dio un cáncer en el pecho, no me dio un cáncer en el pie, no me dio un cáncer en la cabeza? ¿Por qué todas las muertes de un hijo tienen relación con el testículo? Entonces ahí, cuando empieza a estudiar el tema de la biología natural, cómo viven los animales en la selva y cómo ese historial biológico aún permanece en nosotros. Porque hay una cuestión que es que nosotros estamos hoy en día aquí después de ¿cuántos millones de años de evolución de la Tierra o del universo? Bueno, miles de millones de años. Y entre eso que se creó la vida en la Tierra hasta el día de hoy, la vida ha pasado por diferentes procesos evolutivos para ser hoy el cuerpo que tenemos. Si lo vemos del lado espiritual, religioso, bueno, diremos que Dios creó al hombre y la mujer, pero los creó en base a un cuerpo biológico. Nosotros tenemos que comer, tenemos que tomar agua, tenemos que, ¿cierto? Es decir, nuestro cuerpo es biológico. Entonces, en algún punto está viviendo todas sus necesidades biológicas a través del cuerpo. Todo el historial de la biología está en nuestro cuerpo. ¿Me explico lo que quiero decir? Entonces, todo el historial de la biología está en nuestro cuerpo y reacciona de forma inconsciente. Nosotros cuando tenemos hambre vamos a comer. Es algo que es inconsciente, no es algo que lo racionemos. Entonces, ¿qué pasa acá? Testículo. Hammer se pregunta, bueno, el testículo, ¿para qué sirve en la biología? Los espermas, crean los espermatozoides. Procreación. Procrear. ¿Estamos de acuerdo? Los progenitores. ¿Qué serían los progenitores? Hijos. ¿Cierto? Muy bien. Hasta ahí tenemos ya la función biológica del órgano. Esa es la función biológica. Cada parte de nuestro cuerpo tiene una función biológica. Eso es lo que descubre Hammer. ¿Vale? Y ahora, detrás de cada parte de nuestro cuerpo y su función biológica, hay algo que empieza a que se manifieste la enfermedad. El conflicto emocional, el conflicto biológico. Entonces, el tema es el cáncer de testículo. Cáncer. ¿Saben lo que es el cáncer? Es una célula que está, la célula que se genera, porque las células se producen todo el tiempo. Las células se reproducen todo el tiempo. Pero es una célula que está en una Muy bien. Una malformación, ¿vale? El cáncer se entiende como una proliferación celular. Proliferación celular. Degenerativa, anormal, digamos. ¿Qué pasa? En el cáncer de testículo, lo que empieza a multiplicarse, lo que empieza a proliferar, son las células del testículo. Lo que hace crear el tumor. ¿Estamos de acuerdo? Ese tumor. Adelante. Mira, te estaba esperando la silla ahí. Esta proliferación celular lo que hace es agrandar el testículo de alguna manera, porque lo que prolifera son las células del testículo, de forma acelerada, creando así este tumor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el cáncer de testículo, en simples palabras, lo que está haciendo es... ¿Qué está haciendo? Haciendo más grande
hace más grande el órgano, en este caso, el testículo, porque lo que proliferan son las células del testículo, apoyada inclusive por todo nuestro sistema orgánico. Nuestro cuerpo le da sangre, le da oxígeno, es decir, le da vida. Entonces hace más grande el testículo. Ahora, la pregunta es, ¿para qué? ¿Qué propósito tiene hacer más grande el testículo? ¿Cuál sería la finalidad? De alguna forma castigar al aparato procreador. De alguna forma, castigar. Vamos a ver si tiene que ver con castigar. Pues dice que el castigar es más como un concepto religioso, el castigo. Pero es un síntoma, es el síntoma es el cáncer. El síntoma es el cáncer. El testículo en este caso que se agranda. Sí. Y bueno, agrandarse es como reaccionar. Reaccionar. Sí. No puede cumplir la función. A ver, no puede cumplir la función. ¿Qué función? Procrear. ¿Vale? Entonces, en algún punto, toda enfermedad termina siendo una solución. Temporal, pero solución. Adaptativa al problema vivido. ¿Qué problema? Muerte de un hijo. ¿Y cuál es la solución que da el cuerpo? Hace más grande el testículo. ¿Para qué hace más grande el testículo? ¿Qué se genera en el testículo, dijimos? La proliferación, la procreación. O sea que si hago más grande el testículo, ¿qué puedo hacer? Se defiende en realidad, es como más sola. Mira, vamos a poner un ejemplo que ocurre en la selva, para que se entienda. En las selvas, en las sabanas, tenemos al rey león. El león tiene un cierto territorio. Este león tiene ciertas leonas que están cazando y protegiendo también el espacio. Ahora, cuando viene un león de otro territorio y le quiere enfrentar para ganar su territorio, ¿no? Empiezan un duelo y pelean. Cuando este león nuevo que viene a desafiar al rey le gana, automáticamente el rey león ya no es más el rey león y es desterrado. Lo echan del territorio. Este nuevo rey león, si ve que hay crías del antiguo león, ¿qué hace? ¿Cómo? Las mata. Las mata, ni siquiera las echa. Las mata. ¿No sabían eso? ¿Nunca vieron El Rey León, la película? Cuando el tío mata al hermano y después manda a matar a Simba, que Simba se salva de pedo porque se mete en una jungla ahí de pinches. Es linda, pero también tiene una base biológica, porque esto pasa en la naturaleza. El nuevo rey no puede estar teniendo por ahí hijos del antiguo rey. ¿Me explico lo que quiero decir? Pero fíjate lo que pasa. Las leonas, al momento de perder a sus crías, empiezan a segregar hormonas para ponerse fértil. ¿Para volver a qué? A procrear. Porque la vida biológica no tiene tiempo para pensar para atrás. ¿En qué sentido? Que si el león mata a estas crías, la leona no le va a decir, ay, maldito león, no voy a tener sexo contigo. ¿Me explico lo que quiero decir? No, es más, se apura para que ese león nuevo rey copule con la leona, así esa vida que se perdió se vuelve a recuperar. Es biológico. ¿Me explico lo que quiero decir? La vida siempre va para adelante. El ciclo de vida. La vida sigue. Entonces, el tema es, ¿para qué la leona genera más hormonas, más estrógenos? Si la leona se hace un escáner, se hace un análisis, le dirán, che, mirá, tenés elevado las hormonas, tomate para ser más fértil. ¿Para qué entonces hago más grande el testículo? Para ser más fértil. Para atraer a la vida al que se fue. No sé si me explico lo que quiero decir. Porque al médico se le murió un hijo.
Al médico que descubrió esto se le murió un hijo, a Hammer. ¿Bien? Entonces, ¿para qué? Para traer a la vida al que se fue. Hammer se da cuenta de esto y empieza una remisión de su cáncer. ¿Qué es una remisión del cáncer? Se va curando, se empieza a curar. ¿Ok? Fíjense, ¿no? Lo importante de esto. ¿Ves? Hace el clic, así como hizo la compañera, se da cuenta. Entonces, hace el clic y no solamente es importante hacer el clic, empieza a hacer un proceso. Un proceso de gestión emocional, de trabajar esa pérdida, pero el hecho de tomar conciencia ya lo llevó a iniciar el proceso de curación de su cáncer. ¿Mm? Muy bien. ¿Qué tal? Vale. A ver, analicemos el otro caso, porque Hammer tuvo un cáncer de testículo, dijimos que la esposa tuvo cáncer de mama. Ahora, la pregunta, ¿para qué sirven las mamas? Para alimentar. Amamantar. Vida, ¿qué más? Alimentación. Protección, cuidado, es un símbolo de Tiene que ver con la mujer, con los hijos, prácticamente con los hijos. Aparte de la inmunología. La inmunología, protección, cuidado. Fíjense que esta parte me parece interesante. ¿Por qué? Porque pasa incluso en la biología natural. ¿Qué es lo que pasa? Madres, ustedes le daban de mamar a sus hijos únicamente cuando tenía hambre. Yo cuando pedía, cada 2 horas y media. Cada 2 horas y media pedía. ¿Tenía hambre el pibe? No siempre. No siempre. A veces estaba ahí jugando con la teta como un boludo, ¿no? Y a veces la mamá, por ahí de sentirse sola o aburrida, iba y se lo traía al pibe, ¿no es cierto? No, para que no llore. Para que no llore. ¿Qué pasa en la célula? para conectarse. Para conectarse, ¿vale? Entonces, fíjate que esto en la biología natural ocurre porque muchos mamíferos, los mamíferos vienen del nombre mamífero porque maman, porque toman teta. Los animales, cebras, perros, gatos, cuando están estresados porque se pelean entre ellos, porque vienen de correr, porque los acaba de perseguir un león, automáticamente van a la teta de mamá. Porque ¿qué hay ahí? Protección, cuidado, refugio, ¿vale? Nosotros dijimos que el doctor Hammer y su esposa, porque ambos como pareja, vivieron un drama, ¿no es cierto? Un conflicto, que fue la pérdida de su hijo. Pero previo a la pérdida de su hijo, este hijo estuvo 4 meses en terapia intensiva. ¿Saben lo que es terapia intensiva? Es una situación 24/7, es siempre una duda a ver si va a salir, si no va a salir, al fin y al cabo, bueno, murió. Entonces, vos tenés a tu hijo con 18 años en terapia intensiva, que no sabés cómo va a salir, ¿qué no puedes hacer? Protegerlo. Protegerlo, cuidarlo. Y el cáncer, que dijimos que era aumento de células. Hace más grande el órgano, o sea que hace más grande ¿qué cosa? La mama. Hace más grande la mama. ¿Para qué? Para reemplazar la pérdida del hijo. Mirá, ¿qué hace la mama? ¿Qué da? Sí, pero aparte de leche. Dijimos todo esto, ¿no? Protección, cuidado, conexión. Vos como mamá, viendo a tu hijo que se está por morir, ¿qué no podés hacer? No podés darle de mamar, simbólicamente, ¿me explico lo que quiero decir? No es que le vas a dar la teta, pero es como que el no poder protegerlo, el no poder cuidarlo, el no poder tener ese contacto, ¿qué hace el cuerpo? Hace más grande la mama. La enfermedad es una solución que se adapta
al conflicto que se está viviendo que no se está sabiendo gestionar. No sé si me explico lo que quiero decir. El cerebro no entiende de que si tu hijo está en terapia intensiva, entiende que necesita protección. ¿Me explico lo que quiero decir? Entiende que necesita leche, entiende que necesita teta. ¿Y qué hace el cuerpo? Hace más grande la teta. ¿Cómo lo hace? Multiplicando células de la mama. ¿Ok? Interesante, ¿no? Voy a traer un poquito de agua. Permiso. ¿Qué tal? ¿Bien? Bueno, y ahí inicia lo que Hammer llama la nueva medicina germánica, ¿vale? Así le llama él a sus leyes biológicas, a su descubrimiento. Él nos enseña que toda enfermedad está apareciendo por un proceso adaptativo tratando de solucionar ese conflicto emocional preciso. Entonces, toda enfermedad tiene un conflicto emocional preciso. De ahí que nosotros cuando hacemos una sesión en biodescodificación siempre le pedimos a la persona que nos traiga el diagnóstico. El diagnóstico médico, porque si tenemos el diagnóstico médico vamos a saber el conflicto emocional preciso. ¿Vale? Ahora, en el tiempo esto fue evolucionando al punto de que si bien empieza trabajándose con el tema de la enfermedad, no solamente queda ahí, sino que avanza. Tiempo después, 1900, aparece un psicólogo, Marc Flechet, donde es discípulo directo de Hammer, pero empieza a darse cuenta que había pacientes que no se terminaban de curar con el método de Hammer. O sea que tenía que haber algo más. ¿No es cierto? Entonces lo que Marc Flechet descubre o introduce dentro de este modelo es la importancia de trabajar la línea de vida de la persona. Todas sus experiencias. Lo que desde que nació hasta que los trajo hasta aquí. ¿Ok? Es importante. Porque ¿qué hacía Hammer? Hammer decía, bueno, a ver, ¿cuál es tu enfermedad? Una diabetes. ¿Cuándo empezó? Hace 5 años, ¿no? Hace 5 años. Bueno, algo tuvo que haber pasado hace 5 años atrás. No te aparece una enfermedad porque sí. El cuerpo está adaptándose a un conflicto. Entonces, cuéntame qué viviste antes. Y ese era el trabajo de Hammer. ¿Okay? Muchos se curaban porque encontraban el conflicto y lo resolvían y trataban de resolver, y otros no porque tampoco les interesaba resolver el conflicto. Hay muchos que eligen mantenerse enfermos que cambiar. Pero Marc Flechet nos dice, es importante ese trabajo de Hammer, pero al mismo tiempo es importante indagar más para atrás, porque la persona durante los 0 hasta los 7 años es que su cerebro madura, es que su cerebro empieza como a desarrollarse. Y en el proceso en el que ese cerebro empieza a desarrollarse, ¿qué hace el niño? ¿Cómo? Aprende cosas. Exactamente. Aprende cosas, competencias. Nosotros decimos que los niños son como esponjas, ¿no? Porque absorbe todo. No importa si es bueno o si es malo. ¿No vieron la película Chappie? Hay una película que se llama Chappie que es muy interesante. Tiene que ver un poco con eso. Después mírenla así. Entonces, el entorno en el que se encuentra lo condiciona al niño que está creciendo. Porque no tiene la capacidad de diferenciar entre bueno y malo. Lo que se le presenta como verdad, lo que se le presenta como marco de realidad, es lo que es. ¿Ok? Y entre los 0 y los 7 años es que se empieza a instalar esto, ¿no? Hasta la adolescencia, que podemos decir 12, 13, 15, es que ya se estructura esa personalidad, el cerebro ya creció y a partir de ahí la persona se mueve. Y todo esto son procesos inconscientes. Vos pensás,
No sé si alguna vez viste este gráfico. ¿Qué es? El iceberg. Bueno, imagínense que es un iceberg. Donde ese iceberg, ¿qué nos dice? Que todos nuestros procesos mentales son simplemente un 5% consciente y un 95% inconsciente. Es decir, tú por la razón que crees que viniste acá, no es. Quería aprender, quería ver de qué se trata, me llamó la atención. Eso es tratar de comprender a nivel consciente por qué tu inconsciente ya tomó esa decisión. ¿Me explico lo que quiero decir? Vos ni siquiera sos consciente de ni el trabajo que tenés, ni la ropa que te pusiste hoy, ni por qué te demoraste en llegar. No eres consciente de nada de eso. Todo es un proceso inconsciente. Tú tratas de comprender a nivel consciente por qué te pasa lo que te pasa. Pero todo está en el inconsciente, ¿vale? Y todo esto se genera acá. Entonces fíjense qué importante analizarlo. Te voy a contar una historia de un caso que hemos tenido acá en el instituto, de una mujer que se ha sanado de un cáncer de mama. Entonces nosotros empezamos con el proceso. La primera pregunta siempre fue, bueno, ¿qué es lo que tú quieres decodificar? ¿No? Porque nosotros cuando hacemos el curso y demás, después le voy a contar un poco de qué se trata, damos el espacio también para que uno pueda trabajar sus temas, ¿no? La idea es que sea un proceso. Entonces me gustaría trabajar mi cáncer de mama. Bueno, ¿cuándo empezó? Y más o menos empezó como a los 45 años, ¿vale? 45 años que inicia su cáncer de mama. Entonces, cuando empezamos a buscar qué conflicto pudo haber vivido que le desencadenase su cáncer de mama, pusimos ahí a charlar, ¿no? ¿Qué tipo de conflicto iríamos a buscar en un cáncer de mama? Problema con los hijos, algo con los hijos, ¿vale? Desprotección, ¿cierto? Algo que tenga que ver con el cuidado. Entonces ella cuenta que en ese momento de su vida, su marido lo echan de su trabajo. Y al echarlo de su trabajo, ella tenía que salir a buscar uno. Y la cuestión del conflicto era que ella estaba enojada con su marido porque según habían arreglado el momento de casarse, ella se iba a quedar en la casa cuidando a los hijos y él es el que se iba a ir a trabajar. Entonces como que sintió como una traición, ¿no es cierto? Un hijo tenía como 13 años, el otro tenía como 8. Entonces yo le digo, bueno, a ver, ahí ya tenemos una historia, pero esto no es porque al final el cáncer de mama tiene que ver más con los hijos, una preocupación. Entonces yo le pregunto, ¿tus hijos están en peligro? Es decir, tu pareja es malo, ¿viste? En el sentido violento, agresivo, no sé, algo que... No, para nada. Mi marido está contento que ahora no trabaja, así pasa más tiempo que antes no puede estar porque trabajaba, y mis hijos feliz, porque ahora están con su papá todo el tiempo que antes trabajaba. Y yo, bueno, o sea que acá no hay algo que me lleve a esta problemática, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a buscar más atrás. Vamos a buscar más atrás, de forma que llegamos a un momento cuando ella tiene 7 años, hacemos el protocolo con herramientas que nos enseña el método, donde ella conecta con estos 7 años y ya empieza a salir lo emocional. Hay algo que conectó. Entonces dice, estoy en mi casa. Ella como que conectaba con esa edad, ¿no? Estoy en mi casa, mi mamá se va a trabajar, me quedo con mi padrastro y mi padrastro es el que entra a la casa, a la pieza y me abusa y me toca y así durante... Y ahí conectó con eso. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Gestionamos eso. O por lo menos acompañamos a que ella trate de gestionar eso que hace contacto por primera vez. Porque hasta ese momento no había tomado conciencia de esto. Entonces, ¿qué tipo de sensaciones, qué tipo de pensamientos, qué tipo de vivencias puede estar experimentando esta nena con 7 años ahí? Abandono, desprotección, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Hay un concepto en psicología que es el de represión, ¿cierto?
Muchas veces una persona cuando vive un trauma muy grande, lo gestiona directamente el inconsciente. Y eso sale de la conciencia, como una forma de que el inconsciente lo pueda elaborar y que esto no peligre a la parte consciente para que no esté ese tiempo que le queda de vida con conflicto. Por eso nosotros encontramos muchas personas que a veces, cuando les preguntamos sobre su infancia, dicen, no sé, lo tengo en blanco, no me acuerdo. Exactamente, es un mecanismo de defensa que utiliza nuestro inconsciente para gestionar esos conflictos. Exacto. Entonces, eso quedó tan profundo guardado, ella nunca lo había comentado con nadie, y cuando empieza a aparecer, 45 años, cuando ella se tiene que ir a trabajar y se enoja con su marido, cuando el marido no tiene nada que ver, ¿te das cuenta? Pero ¿qué pasa? ¿Qué significa el tener que irme de casa? Abandonar a los chicos. ¿Y están en peligro los chicos? No. Pero está en mi experiencia que yo viví, inconsciente encima, porque ni siquiera la tengo registrada, que lo proyecto en mis hijos, de que van a estar en peligro. Y el cáncer de mama. ¿Te das cuenta? Hizo ese proceso y se curó. Janina se llama. Después se la vamos a presentar si quieren. Cuando ella conoció ese conflicto que hizo el clic, a partir de ahí que ya lo vivenció en ese momento, empezó a curarse. Exacto. Siguió obviamente su tratamiento, toda la historia, pero ya se permitió estar más tranquila con respecto a su historia. Ya se tranquilizó cosas. Claro. Vos imaginate que cuando ella tomó conciencia de eso, ella dice que es la primera vez que lo habla, que nunca se lo había contado a nadie, ni a su mamá, ni a su papá, ni a ese padrastro. O sea que estaba tan guardado que al final la proyección de esto eran los hijos. Y el hecho, y en la pareja, porque ese enojo, esa pelea, ese conflicto con la pareja era irracional también. Porque vos decís, si él es un buen padre, si está presente, si los hijos estaban felices, él está feliz, bueno, te toca salir a trabajar, ¿qué va a hacer? Es para la familia al final también, no es para cuidar de la familia, pero no. Era más ese daño que tenía de su experiencia pasada que no le dejaba. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, mejoró el tema con su pareja, ya no lo señalaba, ya no se enojaba tanto, permitió que sus hijos estén bien y ahí fue que inició ese proceso. ¿Te das cuenta? ¿Qué dice Carl Gustav Jung? Carl Gustav Jung, psicólogo contemporáneo de Freud, creador de la psicología transpersonal, nos dice una frase que a mí me encanta, que es: aquellos que no aprenden de los hechos desagradables de sus vidas, fuerzan a la conciencia cósmica a que lo repita tantas veces como sea necesario hasta que aprendas lo que te enseña el drama de lo sucedido. ¿Qué significa eso? Repetición de episodios. Siempre repetimos lo mismo. Hasta que no aprendamos de lo que nos enseñan las experiencias de nuestra vida, siempre se nos va a presentar de una manera. ¿Para qué? ¿El karma? ¿Dios la tiene contra mí? ¿La vida pasada, la mala suerte? ¿La pareja, el otro? Porque siempre la causa, ¿dónde está, dijimos? Afuera, ¿no? No existe. Entonces, cuando empezamos a darnos cuenta que la causa está en nosotros y que nos toca a nosotros hacernos responsables de esto, empezamos a conectar con esta idea que les decía al principio, que somos creadores de la realidad. Porque si esta mujer se permitió sanar esa historia de su pasado, fue así que se permitió vivir un futuro distinto. ¿Y quién hizo el proceso? Ella. ¿Quién creó esa posibilidad? Ella. ¿Quién empezó a crear su nueva realidad? Ella. En definitiva, a partir de este punto, o de estos puntos, ¿no es cierto? No necesariamente ese de los 7 años, pero en esos momentos en los que estamos creciendo, que vivimos varias situaciones, esos, querramos o no querramos, más o menos intensos, dejan una marca. Y esa marca muchas veces nos llaman a solucionarla. Porque fue una herida, porque fue un dolor, porque fue un abandono, porque fue una agresión, porque fue una situación de pesar, de vergüenza, de duelo. Y eso queda ahí.
Y en la medida que eso no se resuelva, no se hable, no se gestione, la vida va a estar siempre. Exactamente. Es muy importante aceptar. Exacto. La vida va a estar poniéndonos delante de esa experiencia. En la medida que la podemos gestionar y resolver y empezar a trabajar en eso, es en la medida que esto ya no domina nuestras vidas. ¿Qué dice Carl Gustav Jung también? Hasta que no hagas consciente tu parte inconsciente, este gobernará tu vida y tú le llamarás destino. ¿La repetimos? Hasta que no hagas consciente tu parte inconsciente, este gobernará tu vida y tú le llamarás destino. Ahí está cuando decimos qué mala suerte que tengo, todo lo malo me pasa a mí, Dios está en mi contra. Y no, en realidad estás reproduciendo tus programas, tus patrones, tus historias. ¿Qué tal? Movilizante, ¿no? Es cuando vos salís de tu casa manejando con él y te sale todo mal porque vos saliste mal ya. Claro. Te peleás con uno, capaz que chocás con otro, vos sos el culpable. Exacto. Es que el tema de la gestión emocional es muy importante, ¿no es cierto? Ya que no nos lo enseñan, es importante que cada uno empiece a buscar esas herramientas, esa educación emocional. ¿Cómo gestionar las emociones? Sería algo de la vida de la... Exactamente. ¿Cómo gestionar? Gestionar las emociones de las historias que vivimos y las que van a vivir y las que van a venir, porque al final nada te garantiza nada en esta vida, pero vos vas a vivir situaciones y lo bueno es tener herramientas para ver qué haces con estas situaciones que te atraviesan. Algunas serán más dinámicas, otras menos dinámicas, unas más buenas, otras menos buenas, pero depende todo de cómo vos te pares frente a eso. Si te paras desde el victimismo, pobre de mí, ¿no es cierto? O si te haces responsable de lo que te está pasando, gestionas, resuelves y apuntas a otra cosa para tu vida. Muy bien. Bueno, algo espiritual tiene, ¿no? Es un método que permite entonces identificar el conflicto emocional detrás del síntoma. Vamos a poner un poco más profundos ahora. La biodescodificación se dedica a trabajar en 3 áreas muy puntuales, muy específicas. La primera es la etapa contemporánea. Y la etapa contemporánea abarca prácticamente toda tu línea de vida. Esto que acabamos de ver, desde que nací hasta mi presente. Es importante analizar todos esos sucesos, más, obviamente, esto que se vive en los primeros años. ¿Vale? Pero una primera área de trabajo es la etapa contemporánea. La biodescodificación fue evolucionando, otros maestros fueron apareciendo, se dieron cuenta que no solamente el trabajar nuestra línea de vida era determinante para la curación, había otros ámbitos que teníamos que tocar. Y entre ellos aparece lo que se conoce como proyecto sentido gestacional. Proyecto sentido gestacional. ¿Qué es? ¿Qué les suena? ¿Qué les parece? Tiene que ver con Gestalt. Tiene que ver con Gestalt. A ver. Proyecto. Con la vivencia que viene de la panza. Exactamente. Nosotros entendemos que todo lo que vive mamá. Exactamente. El crecimiento intrauterino. Todo lo que vive mamá durante el embarazo es vital para nuestra vida. Lo que se vive en el momento del nacimiento, incluso en el momento de la concepción. Porque lo que nos tenemos que preguntar en este punto es, mamá, ¿se quedó embarazada de mí? ¿No es cierto? En el momento que se quedó embarazada de mí, ¿quería quedarse embarazada de mí? ¿O fue condicionada? Mamá, durante el embarazo, ¿estaba bien? ¿Estaba cómoda? ¿Estaba tranquila? ¿O todo lo contrario?
estaba intranquila, estaba estresada, estaba preocupada. ¿Se sentía acompañada por la pareja o se sentía sola? ¿Ok? Porque todo eso marca después el proyecto de vida de este niño. Ahora vamos a ver cómo. Pero todo esto tiene una relación muy importante. Cómo vivimos nuestra vida a cómo nos gestamos. Porque nosotros dijimos que cuando mamá nos da de la teta, ¿qué nos da? Protección. O sea que nos da algo más que alimento. ¿Qué nos da? Justamente todo esto. Sensaciones, emociones, pensamientos, ¿vale? Aparte de darnos leche. Cuando estamos en el vientre materno, nos alimenta mamá a través del cordón umbilical. Pero no nos da solamente alimento. Nos alimenta con emociones. Y eso crea toda una base de conciencia que luego se vive en la vida de uno. ¿Ok? Crea las estructuras de esa parte del inconsciente que va a gobernar ese 95% que dijimos dentro de lo que es el proyecto sentido gestacional. ¿Vale? Entonces, lo que nosotros tenemos que tener presente es todo esto. El nacimiento. Nací por cesárea, nací por parto natural, nací 7 mesino, 8 mesino, me pusieron la incubadora, usaron forceps. Todo esto marca también la vida del niño. ¿De qué manera? Biología, vida. Todo lo que haya sido útil para la vida hay que repetirlo. Una ley natural, una ley de la selva. Tenemos un cuerpo biológico, estamos regidos por las leyes de la naturaleza. Entonces esto es lo mismo, solo que tenemos una connotación emocional. Ahora, todo lo que mamá vivió en este tiempo que estoy planteando es igual a ¿qué? A vida, ¿no es cierto? Porque yo nací gracias a todo lo que vivió mamá cuando estaba embarazada de mí. ¿Me explico? Gracias a que mi mamá se embarazó y vivió todo esto, nací yo. Se dio vida. Y entonces, si todo lo que vivió mamá me dio vida, ¿qué voy a hacer yo? Voy a buscar lo que me conecte con la vida. ¿Qué me conecta con la vida? Lo que vivió mamá. No sé si me explico lo que quiero decir. Si mi mamá vivió abuso mientras estaba embarazada de mí, ¿gracias a qué nací yo? Al abuso. ¿Qué voy a ir a buscar en mi vida? Abusos. Porque gracias al abuso nací. ¿Ok? Ahora, esto es importante tenerlo en cuenta y tenerlo presente porque venimos de una sociedad en la que estamos tan perdidos en la Netflix, en el teléfono, en el TikTok, en el Facebook, que nunca nos sentamos a preguntarle a mamá, che, ma, ¿qué pasó cuando estabas embarazada de mí? ¿No es cierto? ¿Alguno le preguntó eso a su mamá alguna vez? Allá, mira, 1 de 10. Mira. Ah, bueno, feliz cumpleaños. Justo el día de nuestro aniversario, mira. No existe. Y hay cosas que no se acuerdan. Y las dos hacemos terapia y como que digo, pero la terapia siempre es como tan lo mismo, volvemos a lo mismo. Hay algo que nos tiene que conectar, algo más. No sé, qué sé yo, en nuestra vida capaz que fuimos cerrados, qué sé yo. No sé, porque nos llevamos muy bien. Y nada, digo, por ahí hay algo más en lo que creo. Seguramente, seguramente. Lo bueno es que todo eso al final te trajo hasta aquí también. Entonces, está bueno disfrutarlo, vivirlo y los que tienen la posibilidad de hacerlo. Pero es importante hablar de esto con mamá. Yo tengo 2 hijos y nunca me preguntaron eso.
Nunca me preguntaron. Tampoco tú te sentaste a hablarlo. Y bueno, pero no hace falta esperar al otro. Puedes empezar tú, ¿no? Si esperamos siempre al otro que haga algo, ahí nos quedamos nosotros a la espera de que las cosas pasen. Hay que hacer que las cosas pasen, más que esperar que pasen. Voy a buscar lo que me conecta con la vida. Entonces, si mi mamá vivió abuso, yo nací gracias al abuso. Abuso es lo que me conecta con la vida. Hay una ley del inconsciente que cuando la descubrí, quedé como así como, wow, el insight, ¿viste? El darme cuenta. Que es lo siguiente, para nuestro inconsciente biológico, no le importa que seamos felices. ¿Qué le importa a la biología? La supervivencia, sobrevivir. No le importa que seamos felices, le importa que sobrevivamos. ¿Y de qué se basa para sobrevivir? De dónde venimos, de las historias que se vivieron. Entonces uno, claro, padece cierto plano de existencia de su vida porque dice, ¿por qué me abandonan otra vez? ¿Por qué me engañan de nuevo? ¿Por qué me pasa esto otra vez que no me aceptan en ningún trabajo, por ejemplo? Y cuando se da cuenta que mamá estuvo en el embarazo y el padre no tuvo nunca un trabajo, que vivió sola, que vivió abandonada, bueno, tú lo sufres, pero eso lo que te está garantizando es la vida. ¿Me explico lo que quiero decir? Te conecta con la vida, más allá del sufrimiento. El sufrimiento forma parte de la vida, en este caso particular. ¿Me explico lo que quiero decir? Y entonces a partir de ahí nosotros vamos viendo cómo todos vamos reproduciendo lo que mamá vivió acá. Hay muchas formas de reproducirlo. Vamos a ver algunas. Te voy a mostrar dos, son como 6. Te presento 2 en este espacio para que lo tengas y lo vayas y lo reflexiones. Que es, uno suele ser el más intuitivo. Repetición. Mamá vivió abuso y yo me encuentro abusadores. ¿Ok? Mamá se sintió sola y yo me siento sola constantemente. ¿Ok? La repetición. De madre a hija o de madre a hijo, no importa. Repetición. El segundo, este es uno que a mí me encanta. Perdona ahí mi desorden. Opuesto complementario. Acá empezamos a entender que no hay ni buenos ni malos, ni víctimas ni victimarios. Hay programas que se reproducen. ¿Ok? El opuesto complementario es prácticamente la otra cara de la moneda. Es decir, que si mamá vivió violencia en el embarazo, yo, por repetición, ¿qué puedo sufrir? Violencia. Me encuentro con personas que me agreden, que me violentan. Estoy repitiendo. La otra cara de la moneda sería ser violento. ¿Te das cuenta? ¿Qué es mejor, ser violento o sufrir la violencia? Ninguno es mejor, ninguno es peor. Los dos son programas que se están reproduciendo. En algún punto, el ser violento, ¿qué estoy generando? ¿Un clima de qué? De violencia. ¿Qué fue lo que vivió mi mamá? ¿Te das cuenta de lo que quiero decir? ¿Qué fue lo que me dio la vida? Más allá de que si yo lo sufro o si yo lo genero. No sé si me explico lo que quiero decir. Entonces, como es una fuerza del 95% del inconsciente, es algo que nos lleva a vivir situaciones que obviamente quizás no queremos vivir, pero ahí está que caemos una y otra vez en estas circunstancias. ¿Vale? Aquí no estamos para justificar. Si alguien viola a otra persona, no vamos a estar diciendo, bueno, pero está llevando sus programas, pobrecito, ¿no? A ver, hay una cuestión que es, lo juzgará quienes lo tengan que juzgar. Para eso hay una policía, hay un juez, hay un fiscal, hay todo un sistema que se encarga de juzgar y de condenar a la persona por lo que hace. Pero desde nuestro lugar, desde un apartado de comprensión de esto, no estamos para juzgar a nadie. Porque si yo te juzgo de que vos sos un violento, un agresivo, un violador, no estoy comprendiendo que vos estás reproduciendo un programa que trajiste desde que naciste. Y si nadie te enseñó a vos a cómo gestionar, imagínate,
una pérdida de una pareja, ¿cómo te van a gestionar que vienes de una historia de abuso? No sé si me explico lo que quiero decir. Entonces no es tanto el señalamiento y la culpabilidad y el enojo, sino que es más bien comprender para dar esas herramientas y que de aquí a las generaciones que vienen, bueno, ya se muevan de otra manera, ¿ok? Y que lo juzguen quienes los tengan que juzgar. Pero nosotros desde ese lugar, claro, entendemos que no existe ni malo, ni bueno, ni lindo, ni feo, ni víctima, ni victimario. Todos forman parte de un programa que les gobierna el inconsciente y que les llevan a vivir situaciones una y otra vez. ¿Vale? Te voy a contar un caso más, segundo caso. Patricia se llama. Viene a la consulta, ¿Patricia? Viene Patricia a la consulta y dice, mira, Walter, me gustaría trabajar el tema con mis parejas. Fíjense que la biodescodificación ya dio un salto evolutivo. No es que solamente trabaja el tema físico. Todo síntoma, ¿cierto? Todo lo que no te haga feliz. Quiero trabajar mi tema de pareja. ¿Por qué? Y bueno, mira, estoy conociendo a un pibe, el chabón se preocupa por mí, me dice que me ama, que me quiere, se preocupa de mis hijos, me promete la luna, las estrellas, el sol, todo, ¿no? Súper perfecto el tipo. Tal que ella viene porque desconfía, ¿no? Entonces, dentro de indagar y de la pregunta, dice, bueno, imagínate que tuve 3 maridos, de los 3 me divorcié porque los 3 me metieron los cuernos y los enganché infraganti, ¿no? Entonces, claro, uno dice, venís de 3 parejas que te engañaron, bueno, hay una cierta... Se entiende que pueda desconfiar de este, ¿no? Claro. Entonces dice, bueno, vamos a ver qué pasa ahí, ¿no es cierto? Incluso ella cuenta situaciones donde había tenido algunas parejas que cuando ella sentía esto, que le pasó con este chico, que ya sentía que le iban a engañar, ella ya los engañaba a ellos, ¿no? Como una especie de... Claro, como decir, bueno, antes de que vos me jodas a mí, te voy a joder yo primero. Exacto. Entonces, cuando yo noto esto como un patrón repetitivo, tanto como si ella lo vive, como si lo genera, ¿cierto? Me lleva acá a pensar qué pasó, ¿no es cierto? Le pregunto, ¿sabes qué vivió tu mamá cuando estaba embarazada de vos? Y me dice, mira, yo lo que sé es que me quise... Bueno, ella me cuenta que supuestamente no, en un principio. Me dice, mira, yo por lo que sé, mi papá y mi papá estaban juntos, me esperaron, me desearon, me buscaron, me pusieron el nombre y toda la historia y yo contenta de la vida. Yo digo, ¿segura? Sí, sí, segura. Bueno, lo que sé. Bueno, le digo, bueno, anda a preguntarle a tu mamá y después me contás bien, porque si eso es lo que te dijeron, más o menos sabés, anda y chequealo. Bueno, pará, que ella viene a la consulta la otra semana y claro, ya viene como impactada, como sorprendida. Yo digo, ¿qué te pasó? Porque claro, lo que hizo fue dejar la tarea para el final, como siempre, ¿no? A muchos de nosotros. Entonces, ¿qué hace? Antes de entrar, llama a la mamá, dice, mamá, decime qué pasó con mi papá cuando estaba embarazada de mí. Y la madre, ¿cómo? ¿Quién te contó? Claro. Se pisó sola, ¿viste? La señora, pobre. Y claro, ¿y ella cómo? ¿Quién te contó? ¿Viste? No era que me querían y tal. Y dice, bueno, hija, te voy a contar. Y le dice, cuando estaba embarazada de vos, me entero que tu papá estaba con otra mujer. No solo eso, te puso el nombre del amante. Entonces cuando yo me enteré, lo descubrí, le armé el quilombo, él dejó a esta mujer, quedó conmigo, me dijo que bueno, que dejemos ahí la historia, que para qué le vamos a contar y tal, ¿no? Entonces quedamos como un acuerdo que no te íbamos a decir nada. Y ella pensando que la querían, que la desearon, que la buscaron, ¿entendés? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué representa su nombre, Patricia? La amante, la infidelidad. ¿Te das cuenta? ¿Gracias a qué nació ella? A la infidelidad. Tenía acá de frente que decía, póngame los cuernos, ¿no? O sean infieles. Y se casa 3 veces y se divorcia 3 veces por la infidelidad. ¿Te das cuenta hasta qué punto
¿Estamos condicionados por la historia que nos hacen elegir parejas determinadas? Entre las millones de posibilidades que hay, elegimos la que viene a cumplir el programa, viene a conectarnos con la vida. Fíjate hasta qué punto uno elige el programa que ella estaba a punto de dejar a este chico. ¿Cuántas veces nos ha pasado que nosotros hemos conocido a un chico que creíamos que era el chico ideal, pero no nos terminaba de convencer? No nos gustaba, nos sentíamos como aburridos, pero sí nos gustaba el hijo de puta, no por decirle el nombre. Que después nos damos cuenta que era un hijo de puta, ¿no? ¿Pero por qué? Porque es el que cumple con nuestro programa. No sé si me explico lo que quiero decir. Si yo vibro en una sintonía de infidelidad, necesito a alguien que encaje en esa sintonía conmigo, no otro. ¿Ok? Pero si la infidelidad o infidelidad de la mujer también Es lo mismo. es la misma tentación en el programa. Exacto, porque lo que se va a programar es el clima emocional. ¿Cierto? ¿Cuál es el clima emocional? Infidelidad. O yo puedo repetir la historia o puedo generar la historia. Pero si es ¿Sí? lo opuesto de eso, no. Ujú. Esto complementario, ponele que vos fuiste infiel. Ujú. Estamos hablando, ¿no? Y tu hijo, por ejemplo, tu hija, en vez de repetir con personas que la cornean, ponele, o ella también puede, ¿por qué no? Exacto. Puede hacerlo complementario, el otro complementario que sería no tener pareja, por ejemplo. Bueno, ese es otro punto. Digo, Ese es otro punto. puede ser, ¿o no? Ya que lo trajiste, lo comentamos. Por eso te digo, Que es un punto 3. me interesa el opuesto complementario. Que es la evitación. Claro, por ¿Mm? eso. Para Que no forma parte del opuesto complementario. Es otro punto. ¿Ok? Evitación es, quiero evitar aquello que generó sufrimiento en algún punto. Fue tal el drama, o tal el dolor, que el inconsciente dice, bueno, nos alejamos de eso. Entonces, ¿uno qué hace? No encuentra pareja, se le complica, siempre duran 2 o 3 meses, o está una temporada y después también se aburre y no sigue más. Entonces, claro, cuando ve que mamá la pasó mal con la pareja, bueno, ya ahí tenemos un punto de evitación. Evito aquello que inconscientemente sé que si lo tengo, me va a generar el problema. ¿Vale? Sí, o dice, no quiero tener pareja porque no me quiero casar, quiero tener pareja. Pero estas que son respuestas racionales de el inconsciente. No sé si me explico lo que quiero decir. Sí, sí. ¿Vale? Muy bien. ¿Qué tal? Esta chica hizo el trabajo con su proyecto sentido a través del protocolo, metimos a la mujer dentro del vientre materno, hicimos una visualización de todos esos programas, liberamos ese proyecto sentido y está hasta ahora que sigue con este pibe. ¿Mm? ¿Es una reparación de historia? Exactamente. Más que una reparación, podríamos decir como una reprogramación. ¿Mm? Una reprogramación de la historia. Porque al final, lo que se vivió acá, nosotros, por la historia obviamente de la vida, no tenemos conciencia. Es decir, no tenemos la capacidad de decir esto no lo quiero. Es lo que es. Y como es lo que es lo que se programó en mi vida. Con la conciencia que tenemos hoy, podemos reprogramar el proyecto sentido para decir, esto no lo quiero, quiero otra cosa para mi vida. Y el cambiar ese proyecto sentido me permite proyectarme a otra realidad. ¿Ok? ¿Vieron que somos creadores de la realidad que les decía hoy? Y a veces uno no sabe, no tiene la respuesta, no tiene la fundamentación científica. Exactamente. Pero pasa. Exactamente, claro. Vos pensá, ahora viene un tema también que es interesante, que tiene que ver con el árbol genealógico. También es el tercer punto, la tercera área de trabajo que nosotros analizamos en biodescodificación. Los ancestros. Anna Celine Schusenberger, una psicóloga rusa, nacionalizada francesa, escribe un libro que se llama Hay mis ancestros. En la portada, en su introducción, nos presenta una frase que dice algo así como
nosotros somos como títeres de una obra de teatro. ¿Mm? Y los hilos que maneja el títere es nuestro árbol genealógico. Por ende, estamos condicionados por lo que vivió mamá, por lo que vivieron nuestros antepasados, por estos primeros años de vida, ¿vale? Pero claro, uno cree que viene a la vida solo y que ahí se tiene que hacer solo de su vida y que nada de lo que pasó le influye. ¿Te das cuenta? Entonces, desde esa perspectiva, obviamente, nadie se pone a indagar sobre esto, nadie pregunta. Y más, como decíamos recién, estamos tan bombardeados por las distracciones que esos no nos hacen ir a los puntos que son importantes. Es más fácil siempre echarle la culpa al otro, cambiar al otro, esperar que el otro haga algo diferente, a cambiar uno. Como el dicho este donde tenemos un espejo y si estamos despeinados, ¿qué hacemos? Necesitamos el espejo para darnos cuenta. Exactamente. Si yo me veo en el espejo y me veo despeinado, ¿qué voy a hacer? Me voy a peinar, ¿no? ¿A alguien se le ocurriría peinar el espejo? No, ¿no es cierto? Entonces yo veo que algo no me gusta y lo que pretendo es que cambies vos. Y así vamos, queriendo cambiar el espejo. Tenemos que cambiar nosotros. Árbol genealógico. Todo lo que viven nuestros antepasados hasta tercera y cuarta generación es una influencia muy importante en nuestras vidas. Las herencias transgeneracionales. Bruce Lipton es un biólogo molecular estadounidense, pionero de la epigenética conductual. ¿Qué dice Bruce Lipton? Él dice que si bien hay un determinismo genético, no es determinismo. Hay una influencia genética, pero no es determinante. Hay algo que está por encima, que es la epigenética. ¿Y qué nos dice la epigenética? Que uno puede cambiar la información genética heredada cambiando sus creencias, cambiando sus condicionamientos, cambiando sus hábitos, cambiando esto que hablábamos recién. Entonces, poder cambiar yo hace que esto sea una forma de no estar condicionado por las historias familiares. Lipton dice, hay un condicionamiento biológico y genético. Está a la vista. Uno, cuando se ve con su familia, se ve parecido. Uno dice, nunca te viste parecido a tu mamá, a tu papá, o ves a tu nieto y decís, sos igual a mi hijo cuando era bebé. ¿No? Es decir, hay un... En la forma de ser. En la forma de ser. Exactamente. ¿Por qué? Porque no solamente te pareces a tus ancestros físicamente, sino que frente a acontecimientos similares vas a tener una tendencia a comportarte igual, a sentirte igual. ¿Me explico? Vieron que en México hay un Día de los Muertos, la peli Coco, ¿no? Donde ellos, exactamente, y tienen un espacio para adorar, para respetar, para reconocer a sus antepasados. ¿Quiénes lo tienen de acá? Dura 2 días, 21-22 de noviembre. Pero igual ya se va preparando todo, ¿no? ¿Quién tiene un altar para los ancestros? Yo en algún momento lo hice. En algún momento lo hice. ¿Vale? Pero fíjense que... ¿Sabe que mi mamá siempre tenía todo eso? ¿Sabe? Tenía todo Ujú. muerto así y yo, no, ¿por qué tienes eso? Pon eso, tira eso, que eso. Siempre tuve esa y nunca de fotos ni nada de eso. Mira. Me llama la atención. Hay algo ahí. Hay algo que muchas veces nos lleva a no querer mirar. A mí me pasa que yo siento es muy chiquita lo que voy a contar. Para mi mamá se casa con mi papá es marino, no estaba nunca 2 meses de viaje, todo eso, y yo siempre sentí como ausencia, como de protección por parte de mi papá. Sí, mi mamá era la que hacía de mamá y papá, todo eso. Mi papá se enfermó joven, falleció a los 49 años. Y yo siento que mi papá es mi abuelo materno, porque era un hombre muy inteligente, muy emprendedor, muy fuerte. No lo conocí, pero yo lo siento más a mi abuelo.
Claro. a mi papá. No sé por qué, pero como que lo siento como una referencia, porque era una buena persona y era muy inteligente y todo eso, como que me identifico Mirá, con mi abuelo. qué bueno. Porque O sea, mi papá fumaba, chupaba, mina, joda, todo. No estaba, no estaba, no estaba. O sea, tal cual. Buscaste su estaba, modelo. o sea, no estaba. Entonces, como que era más padre mi abuelo. Exactamente. Bueno, fíjense cómo uno al repasar la historia empieza en algún punto a hacer alguna asociación familiar. A mi papá no estaba y veía más a mi papá, a mi abuelo, o la abuela favorita que siempre me traía regalos, ¿no? O el tío, compañero que siempre estaba ahí haciendo de compinche conmigo. Es decir, tenemos historias familiares tanto buenas como no tan buenas, pero ahí están, ¿vale? Lo interesante es empezar a darnos cuenta que todas esas historias también nos influyen en nuestras decisiones, en nuestros actos, en cómo nos sentimos. Lo importante de la biodescodificación es que nos permite conectar con esas historias para poder empezar a cambiarlas, a liberarlas. Siempre que haya algún dolor, alguna herida, algún drama, eso es lo que por lo general va a tener una tendencia a buscar una solución. Si no es en la generación que se vive, en la generación más abajo, ¿ok? Abusos, violaciones, asesinatos, estafas, abandonos, son algunas de las circunstancias que están en nuestro árbol y que nos llevan de alguna manera a vivir ese tipo de circunstancias en nuestra vida sin haber tenido la experiencia, pero ya la tuvieron ellos. ¿Me explico lo que quiero decir? A veces es un llamado a poder sanar lo que vivieron nuestros antepasados. Y fíjate qué importante que es, pero qué poco tenemos relación con esas historias. Porque muchos de los que estamos acá, quizás si preguntamos por los padres, pueden tener algo de información. Ya cuando nos vamos a los abuelos, ya empieza a perder esa información y nos estamos yendo a los padres de nuestros padres únicamente. Pero muchos quizás no saben ni cómo se llamaban, o cuándo nacieron, o qué de su vida. Y la influencia de los antepasados en nuestra vida es de la tercera y cuarta generación inclusive. Bisabuelos, tatarabuelos, ¿vale? Entonces, te voy a compartir un caso para que veas cómo la influencia de los antepasados influye en nuestra vida. Una mujer, Mariana, dentro de nuestro curso de biodescodificación, entrando en el tema del árbol, nos comparte su preocupación, su síntoma. ¿Cuál es el síntoma? ¿Qué no te está dejando vivir feliz? Y mirá, Walter, el tema es así. Yo estudié medicina 5 años, me recibí. Estudié otra especialización porque quería especializarme en un tema, no me acuerdo cuál era, otros 5 años más. Tal que estudié 10 años de mi vida. En ese trayecto conozco a una persona que después se vuelve mi marido, un hombre que ya estaba formado, capacitado, tenía su carrera, y nos casamos. Me voy a vivir con él. Tenemos nuestros hijos. Yo siempre quise trabajar, para algo estudié 10 años de mi vida, ¿no es cierto? Entonces, entre que iba y buscaba algún trabajo, algunos me tomaban, pero me tomaban 2 o 3 meses y me volvía a la casa. O directamente no me llamaban. Y así pasaron otros 10 años, que es cuando viene a la consulta o al curso que plantea la consulta. Si tengo mi hijo que ya tiene 10, 11 y tengo mi otro hijo que tiene 8 años. Y en todo este tiempo nunca he podido ejercer mi profesión. He tenido algunas changas, me han llamado de algunos lugares, pero nunca pude estar fijo en un lugar. No tengo una necesidad económica porque mi marido trabaja muy bien, digamos, pero, o sea, imagínate que estudié 10 años de mi vida para no poder trabajar, su fastidio, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Vemos su árbol genealógico. Dentro del árbol genealógico nosotros entendemos que hay muchas personas, porque hay alguien que arma su árbol y empieza entre primos, hermanos, padres, tíos, abuelos, bisabuelos, no sé, mínimo 200 personas y por ahí. Pero dentro del árbol genealógico hay un concepto que es el de resonancia genealógica.
¿Y qué significa resonancia genealógica? Que voy a estar resonando, me voy a estar pareciendo más a uno que a otro. ¿Ok? Hay algunos puntos claves que nos llevan a darnos cuenta de qué manera tengo resonancia. Por ejemplo, entre ellos, el nombre. María, la abuela María. Es muy diferente la resonancia de María con la abuela María que María con la tía Claudia. No sé si me explico. La energía. Hay una energía, el nombre tiene una resonancia, tiene una historia, y María que nace con María la abuela conectan. ¿Vale? Y esta María resuena con la historia de su abuela. ¿Ok? Y hay situaciones de la abuela que tiene que vivir en algún punto para solucionar, para liberar, para soltar, para aceptar. ¿Me explico? Y otros son las fechas. Fecha de nacimiento. Las fechas también son importantes. Entonces, Mariana tenía una resonancia genealógica con su abuelo paterno, con el papá de su papá. ¿Vale? Fíjense que la resonancia no difiere sexos. Uno puede resonar con un hombre como con una mujer, no importa. Lo que está ahí es la energía, es la historia. Entonces, cuando le pregunto, a ver, ¿qué pasa con el abuelo? ¿Qué sabes? Y mirá, yo mucho no sé. Lo que sé más o menos por una historia que me contó mi papá. Bueno, a ver qué pasó. Bueno, la historia es la siguiente. Ellos eran de campo. Mi abuela un día se tuvo que ir a la ciudad a hacer un trámite, una tarea, le iba a llevar horas porque, bueno, en esas épocas. Y quedó el abuelo a cargo de mi papá y había un hermano, que era el hermano menor. Entonces, en eso que la abuela se fue y el abuelo se quedó a cargo de los pibes, en un momento cuando les hace la comida, el abuelo les hace como un guiso, un arroz con pollo, algo de esto. Y el nene, que era el más chico, que tenía 3 años, se atraganta con un hueso y se muere. Y ese fue el drama del abuelo. Esa es la historia que ella me cuenta, que es lo que le contó su papá. Que cuenta que a partir de ahí ya el abuelo, según el padre, nunca volvió a ser el mismo, imagínate. Que le haces una comida a tu hijo y se muere. ¿Vale? Tenés ahí la culpa, la carga, el peso, ¿vale? Después llegó la abuela a hacer los trámites y se encontró con una situación horrible, ¿ok? Y ahí tenemos el drama familiar. Entonces, ella resuena con este abuelo. Tienen una afinidad, ¿ok? ¿Y cuál es el motivo por el que ella viene a la consulta? ¿Se acuerdan? ¿Por qué venía por qué planteaba? No tenía continuidad en los trabajos. Y si no tiene continuidad en los trabajos, ¿dónde está? En la casa. ¿Con quién? Con los hijos. Y aparte, ¿qué estudió? Medicina. Medicina. ¿Por qué estudió medicina y no estudió otra cosa? Para cuidarlos. Porque si no conocía la historia de ella, más o menos tenía una idea. Pero el inconsciente, no importa que no conozca la historia, ¿te das cuenta? Hay una necesidad de este abuelo que no pudo salvar a su hijo, no tenía el conocimiento, era ignorante, no sé, le dio miedo, Exacto. Pero bueno, es un hombre de campo, ¿entendés? Es algo que... Exacto. ¿Entendés? Entonces, eso quedó ahí. Y todo eso que quizás vos estás planteando, capaz que este señor se lo replanteó. ¿Por qué no hice? ¿Por qué no lo agarré? ¿Por qué? ¿Entendés? Y es una constante hasta que se murió. Porque al final, según el papá de esta chica, nunca volvió a ser el mismo ese abuelo después de eso. 3 años. Entonces, ¿ella qué hace? Como forma de resolver, estudia medicina. Y otra forma de resolver más aún, no ejerce, se queda en casa. Porque si le pasara algo a los niños, ya sabría cómo resolver. ¿Te das cuenta?
¿Hasta qué punto somos creadores de la realidad? Que no puedo encontrar un trabajo. O que yo, casualidades de la vida, encuentro un trabajo pero que solamente me toman 2 meses. O que yo, casualidades de la vida, me encuentro con un hombre que me dice que tranquila, que no trabaje, que total, él tiene toda la vida hecha. Todo al final fluye de una manera perfecta. Piezas del rompecabezas que encajan para resolver las problemáticas familiares, para sanar heridas, para resolver conflictos. Ella lo que hizo fue hacer contacto por primera vez con ese sentir del abuelo porque conocía la historia. Una cosa es saber y otra cosa es vivir la experiencia. Ella se permitió. Claro, ¿entendés? Necesitas de esto. Si no, andás como en Matrix. Estás en el programa, estás dormido. Creyendo que así es la vida. Pensando que, bueno, lo que te tocó, mala suerte, no tienes posibilidades. ¿Te das cuenta? Y sin embargo, tienes todas las posibilidades de ser, de cambiar tu realidad, de vivir la vida que quieres. Esta mujer que se permitió hacer contacto con ese abuelo, liberar a su abuelo de la culpabilidad, por más que ya se haya muerto, no importa, para el inconsciente todos estamos vivos, libera a ese abuelo y a las 2 semanas me llama que ya estaba trabajando. Después de 20 años de no encontrar un trabajo, de no poder hacer esa ejercitación. ¿Te das cuenta? ¿Qué tal? Se destrabó. Exacto, se destrabó. Cuando encontramos el bloqueo, destrabamos ese bloqueo y ese bloqueo que estaba generando el síntoma, que ahora ya no está, bueno, el síntoma no tiene propósito de existir. Ya está, ya cumplió el propósito por el que apareció. No tiene sentido que siga. Y ahí que empiezan los procesos de curación. Ahora, no todo siempre es color de rosas, porque las personas tienen que afrontar un proceso donde se encuentran con sus propias historias, se encuentran con sus propios bloqueos, se encuentran con sus propias circunstancias de vida, donde muchas veces tienen que elegir. O sigo en el programa o salgo. O me tomo la pastilla azul o la roja, ¿no? O sigo en la Matrix o despierto a la realidad, ¿vale? Hay un caso más que con esto cerramos. No sé cómo estamos de tiempo, pero yo, viste que me voy. Sí, no sé cuánto hora tenemos. ¿2:30? Ah, 10 minutos más y ya estamos. Cierro con esto. Cierro con esto porque también me gustaría invitarlos al curso. Les quiero contar un poco de qué se trata para que... un caso más que para mí me resultó maravilloso porque tiene que ver con una mujer que viene a la consulta o dentro del curso. Presenta la temática de parejas, ¿vale? Vieron que volvemos a lo mismo. Cómo la biodescodificación abarca los síntomas. Empezamos con un cáncer de mama, pasamos a un tema de infidelidad, después un tema de trabajo. Es decir, la biodescodificación va más allá del cuerpo, ¿no es cierto? Y esta nos trae un problema de pareja, donde quiere trabajar eso porque nota que las parejas que ha tenido no le han sido funcionales, muy agresiva, muy violenta, toda la pareja que ha tenido. Entonces, claro, nosotros buscamos su contemporaneidad y descubrimos que, tal cual como en el caso anterior, situaciones de abuso, de violación por parte de su padre. Cuando vemos el proyecto sentido de esta mujer, descubrimos que mamá también, por parte de este padre violento, alcohólico, agresivo, se creó en ese ambiente, ¿no es cierto? Entonces ahí que empieza ya a darse cuenta, claro, ¿cómo no me iban a tocar parejas violentas si mi padre fue violento conmigo, si mi padre fue violento con mi madre? Vemos su árbol genealógico. Descubrimos que ella tenía una afinidad con su abuela materna. Esta abuela materna estaba casada con un militar. Tuvo como 12 hijos. Y el militar, ¿qué? Hay que hacerse lo que se diga. Entonces volvemos a la situación de abuso, volvemos a la situación de violencia. Entonces empieza a ser como ese proceso de
limpieza, ¿no? De limpiar su mirada hacia los hombres, de limpiar la mirada hacia su mamá, de limpiar la historia de la abuela, porque venimos como repitiendo estas historias. Fíjate que en el caso de ella particularmente, durante el proceso, ella me cuenta que le iba a pasar mi número a su hija, porque su hija estaba por viajar a Estados Unidos a hacerse una inseminación in vitro, porque estaba hace como 5 años queriéndose quedar embarazada con su pareja y no se queda embarazada, ¿vale? Y estaban ahorrando un montón para poder hacer ese viaje, que sale carísimo aparte. El procedimiento y todo. Entonces, claro, digo, bueno, sí, pasale mi número y que me llame y coordinamos una charla, ¿vale? ¿Qué pasa? Dentro del proceso igual nosotros entendemos el motivo por qué la hija no tiene hijos, ¿no es cierto? Porque si viene de una mamá golpeada, incluso ella cuenta que cuando estaba embarazada de esta hija sufría violencia por la pareja también. Entonces viene de una mamá golpeada, de una mamá que su mamá también la golpeó la pareja, de una abuela que en este caso sería su bisabuela, con 12 hijos, con un militar, bueno, hay un bloqueo a tener un hijo, a formar una familia, porque inconscientemente sabe que tener una familia o tener hijos es violencia, es amenaza, es peligro, es sufrimiento, ¿vale? Entonces ella empieza a tomar conciencia de eso, la madre, ¿no? Porque estábamos nosotros con la madre. Ah, mirá qué interesante. Bueno, le voy a decir que venga, le voy a decir que venga. Y hacemos su proceso personal. Al tiempo, ella me llama y me dice, Walter, no sabes lo que pasó. ¿Qué pasó? Mi hija no se va a Estados Unidos. Se quedó embarazada. Pero fíjate la particularidad de esta situación. Yo nunca hablé con su hija. Nunca vino ella a la consulta. ¿Se puede desbloquear Exactamente. a un hijo con un conflicto? Mirá, uno no puede desbloquear a nadie. Pero ¿qué pasa? ¿Ella por qué vino a la sesión o por qué presentó esta situación? ¿Cuál era el motivo de ella de hacer este proceso? De mejorar sus parejas. Ella lo hizo por ella. ¿Te das cuenta? Y al hacerlo por ella y sanar toda su historia, liberó a su hija. Y su hija se quedó embarazada, después de años de intentar y no poder. Es un movimiento y de toda la familia. ¿Te das cuenta? Porque todos estamos unidos. Nada pasa por casualidad. Y cuando podemos empezar a hacer el proceso, no solamente nos sanamos a nosotros mismos y liberamos la historia de atrás, sino que abrimos camino para que los que están adelante vivan otra historia diferente, a la que está estipulada. No sé si me explico lo que quiero decir. ¿Vale? Entonces, somos los creadores de la realidad. Creamos de forma inconsciente, condicionados por todos nuestros programas. Pero en la medida que empezamos a ser conscientes de esa programación, es cuando podemos empezar a crear nuestra realidad de forma consciente. Esto es la biodescodificación. Espero que les haya gustado. Presentación de este tema. Gracias. Muy bien. ¿Cuánto el curso? Vamos al curso. Mientras tanto, mientras le voy contando, me gustaría saber 2 palabritas. ¿Cómo están? ¿Qué se llevan? Yo muy movilizada. Movilizada. Un don, me pegó. Vale, bien. ¿Te pegó bien? Sí, sí, como es un darse cuenta. Claro. Tal cual. Hay que estar preparado, es muy fuerte, pero yo vengo trabajando hace mucho tiempo con esto, no con esto específicamente, ¿no? Entonces, yo estoy en un camino ya hace mucho tiempo espiritual y bueno, esta parte no la conocía, pero me tocó un montón. Gracias. Qué bueno, me alegro. Me tocó bastante, o sea, en varios puntos me tocó que he sobrevivido pues, a lo que ha pasado, o sea, he descodificado y he seguido pues. Qué bueno. De verdad que fascinada. Me alegro mucho. Me alegro mucho. Yo creo que viene como más que ir para atrás, como a preparar algo que por ahí mis ancestras, por parte de mi familia, no han podido resolver. Yo siempre como que todas las sensaciones, como voy a
Y se dio la casualidad que encontré este lugar. Gracias, gracias. Sí, es muy bueno todo esto, yo más o menos ya lo tenía claro. Ujú. Y bueno, tenía un proceso largo por desbloquear. Bueno, ¿quién no? Sí. Todos tenemos un proceso para desbloquear. Lo importante es animarse a hacerlo. Para mí fue un aprendizaje importante, pero no sabía Sí. absolutamente nada de esto. Y por otro lado, en algunos momentos me llevó a que tengo que pensar e hilar más fino determinadas situaciones de lo que viví en mis 75 años. O sea, Claro. qué pasó en determinadas cosas, ¿no? Para atrás y para adelante. Así que gracias por su conocimiento. Un placer. Bueno, gracias. La verdad que gracias. Me voy sabiendo, ¿viste lo que es la meditación? Un poco como que algo resonaba, ¿no? Sí. Lo que me queda la duda, lo que me resonaba es con el tema de constelación familiar. Si tiene algo que ver. Son parecidos. A ver, es otro modelo. La historia no tiene nada que ver porque las constelaciones no tocan a Hammer, pero en ningún momento Hammer, que fue el primero que inició todo este camino biológico. Pero en parte es cuando llegamos al árbol genealógico, ahí sí tienen parecidos con la constelación familiar. En el abordaje es distinto porque es otra metodología. Pero a ver, mira, yo que he transitado 12 años, te digo, de aprendizaje, 8 años con el instituto, he conocido muchas personas, son muchas las herramientas que hay para sanar. Al fin y al cabo, todas nos llevan a sanar, a conectarnos con nosotros mismos, a hacer un proceso interior. Las constelaciones, la biodescodificación, la programación neurolingüística, el chamanismo, la astrología. Sí, al final son todos caminos que nos van a llevar al mismo punto. La cuestión está en con cuál resuenas más, ¿no? Con cuál te sientes más. Y, Yo quería estudiar comunicaciones familiares, Ujú. pero también me gusta la biodescodificación. Bueno, pues siempre se puede estudiar todo también, ojo. Siempre que se pueda, ¿no? Haces una cosa, haces la otra, todo suma. Todas son herramientas que suman. Bueno, esto que todo suma y sí conozco de varias herramientas, pero esta es una herramienta que quiero implementar. Primero en mi vida, por supuesto, y tratar de darle luz a varios lugares que están más complicados. Claro. Y nada, gracias. Gracias. Bueno, yo no sabía este tema, el conflicto emocional, los síntomas que uno puede llegar a tener, y claramente las trabas que uno tiene, y está bueno. Muy bien. Bueno, curso de biodescodificación que vamos a dar aquí. Comentarles que el curso tiene dos objetivos. Son los dos objetivos muy claros, esperamos cumplirlos. El primero es que seas especialista en biodescodificación, es decir, que tú puedas, una vez que finalices el curso, puedas dedicarte a la biodescodificación, puedas abrir tu consultorio, tu espacio y tener a las personas que acudan a tu consulta, a tu guía, a tu acompañamiento. Pero el segundo objetivo que tiene el curso es que vivas un proceso. La mejor manera de tú poder acompañar a alguien es habiendo atravesado un proceso interior. Entonces, como los casos que les he compartido aquí, muchos vienen de las sesiones, pero muchos vienen de cursos. Entonces, dentro de los cursos también nosotros nos damos ese tiempo para trabajar con cada una, que cada una vaya teniendo una experiencia y en la medida que va teniendo esa experiencia, va aprendiendo las herramientas. ¿Ok? Esa es la finalidad del curso. El curso tiene un total de 120 horas aproximadamente. Son clases semanales. Empezamos el jueves 14 de marzo. ¿Ok? Dura 10 meses. Vamos a estar desde marzo hasta diciembre. A diciembre. Y es todos los jueves. ¿Vale? A menos que haya, no sé, algún problema muy raro. Acá mismo. Puedes elegir dos horarios. Si tienes dos horarios disponibles, pero puedes elegir uno de esos dos, el que te quede más cómodo. Puede ser de 10:30 a 13:30, perdón, de 10 a 13, o puede ser de 18:30 a 21:30, que sería como por la tarde. ¿Ok?
Y durante todas las semanas vamos a ir viendo diferentes temas, herramientas, para que vayas haciéndote del método. El árbol genealógico, el proyecto sentido. Se les entrega también un manual como para que durante el año las vaya acompañando durante el curso. Y bueno, tenemos grupos de WhatsApp, acompañamiento, y se hace acá, que también entendemos que es un lugar dentro de la ubicación muy céntrica. Tienen subte, colectivos, trenes, cerca de todos lados. Y aparte, bueno, aprovechar que lo van a hacer conmigo, que quieran o no, más o menos malo, más o menos bueno. Ya tengo 12 años, así que algo sé. Si considero que algo sé sobre biodescodificación, así que eso también le va a servir. Y el costo del curso, tenemos un valor que es a nivel internacional, que nosotros lo ponemos en $1.400, ¿vale? Al curso. Total $1.400. A ver, si lo querés hacer como en pagos, lo puedes hacer en $140 al mes, ¿vale? Ahora, nosotros tenemos, no sé cuántos estaban anotados para hoy. 35 anotados para la charla, ¿vale? Pero los grupos que armamos son así, como nosotros, son poquitos. Pero teníamos hoy para la charla gratuita 35 personas. Vinieron ustedes. Entonces, como nosotros valoramos, porque aparte es gratuito, la gente no le da mucho valor a lo gratuito, por eso se anota y no viene. Entonces... Bueno, pero es una introducción. Yo vine porque, mirá, yo te digo la verdad, vivo re lejos de acá. Y si cuando me complemento digo, ¿cómo es así? Claro. Bueno, nosotros tenemos alumnos que vienen de 2 horas de viaje y vienen todos los jueves, porque es algo que saben que es para ellos, que les va a servir, que les va a ayudar, que le va a ayudar a los demás, a su familia, a su energía vital, a su salud. Entonces, si eso no te motiva, imagínate. Entonces, nosotros, por ustedes haber venido, no les vamos a cobrar ni en dólares ni esto, ¿vale? Solamente ustedes que tenemos por hoy la promoción en pesos. Que lo pueden hacer, si quieren hacerlo en un pago, lo pueden hacer en 315.000 pesos. O sea que son $300, mucho menos de lo que vale a nivel internacional el curso, que lo hemos cobrado inclusive. Y si lo quieres hacer en pagos, lo puedes hacer en cuotas de 35.000. ¿Ok? Y con eso ya te puedes asegurar tu lugar. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Esto lo tienes por hoy porque hoy se vence este descuento. Ya a partir de mañana, el lunes. Vale. Vamos a... Empieza en marzo. En marzo empieza. Pero vos tenés que anotar. Mirá, nosotros vamos a hacer una cosa. A ustedes, si les parece, hasta el lunes se lo dejamos. A este descuento. Hoy es viernes. Bueno, tienes hasta el lunes para pensar. No importa, nos manda su mensajito y dice voy a ir y listo. No importa, ¿no? Claro, transferencia, Mercado Pago. Eso hoy día, pero... No importa, pero nos mandas un WhatsApp. Me dices, mira Walter, me comprometo, voy a ir, te hago una transferencia. Listo, no importa. Pero tengan presente lo siguiente. ¿Qué pueden hacer hoy? Si tú te quieres anotar hoy, dices, bueno, lo voy a hacer, me comprometo a hacerlo, me gustaría, quiero hacer ese proceso, quiero hacer ese curso, te anotás con 10.000 pesos nada más. ¿Vale? Hoy te anotás con 10.000 pesos. Esto nosotros lo tomamos del primer pago. O sea que en marzo, cuando empiece el curso, pagás 25, no pagás 35. Y a partir de abril, pagás 35. ¿Ok? Entonces, si lo haces hoy, a la inscripción de 10.000 que sale de la seña de acá, ya te garantizas tu lugar y recién en marzo pagás los 25.000 restantes. ¿Vale? Ahora, un adicional más, antes de que se vayan. Si antes de irte le decís a Lili, me anoto, estoy convencida de que lo quiero hacer ese proceso de transformación, yo te regalo una sesión. Yo quiero hacerlo. Bueno. Y quiero anotar y quiero que me regales una sesión. Bueno, entonces te anotas con Lili. Ahí también. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una sesión conmigo vale 25.000 pesos, ¿vale? O sea que más, imagínate que te das de regalo por anotarte hoy, por tu compromiso, por tu valía, por querer hacerlo, te llevas una sesión.
Y 25.000 pesos vale una sesión. Y nosotros estamos cobrando 35 un mes, 4 clases, a veces 5, 3 horas. Es decir, al final, cuando termines el curso, si vos te querés dedicar a la biodescodificación, no son más de 13, 14 sesiones. Recuperás esa inversión, no es un gasto, a diferencia de, no sé, comprarte el teléfono, mirar Netflix, que al final... Es una vez por semana. Es una vez por semana, todos los jueves. A partir del jueves 14 de marzo, horario de 10 a 13 o de 18:30 a 21:30 horas. Yo vendría de 10 a 13. Bueno, ahí con Lili... Claro, pero la semana que viene te hago el lunes, la transferencia, lo que Las cuotas son fijas. Las cuotas son fijas, hay que ver si no se da algo hiper problemático a nivel económico como para hacer un ajuste, pero si no, se mantiene. Si no, no hay problema. Bueno, ¿pero les gustó la charla? Y bueno, me gusta y no que me gustó, sino que es importantísimo. Tu nombre era Walter. Walter.